de 2001. 4 aeronaves cambian el rostro de Estados Unidos y del mundo, por siempre. 19 hombres armados con cuchillos y trinchetas asestan un golpe aterrador contra la mayor superpotencia del planeta. Ahora los investigadores deberán descubrir cómo el sistema de seguridad multibillonario de los militares estadounidenses, de inteligencia y de las autoridades de aviación pudo ser burlado por completo por una conspiración sencilla que explotó deficiencias fatales en sus defensas. Los desastres no suceden por casualidad. Son provocados por una cadena de eventos críticos. Desentraña esas decisiones fatales en segundos catastróficos. Estados Unidos. Nueva York. Base de la Fuerza Aérea Griffiths. Septiembre 11 de 2001, 7 a.m. Estados Unidos se prepara para la guerra. La Operación Guardián Vigilante simulará un ataque proveniente desde las afueras de las fronteras de la nación. Ejecutamos ejercicios periódicos de defensa aérea. Pueden llamarlos juegos de guerra si lo desean. El coronel de la Fuerza Aérea Bob Maher se encuentra a cargo del sector de defensa noreste. Él es responsable por 2,5 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo que cubren a Washington, D.C. y Nueva York en el este e incluyen a Chicago hasta la mitad del país. Practicamos todos nuestros procedimientos por si alguna vez nos enfrascamos en una guerra. Obviamente estaremos muy bien preparados. Maher no sabe qué sucederá durante el ejercicio de este día. Su equipo deberá estar listo para cualquier amenaza imaginable que llegue desde afuera de los Estados Unidos. A 400 kilómetros de distancia, 5 pasajeros se aproximan a los controles del aeropuerto Logan en Boston. Se registran para el vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles. Una selección automatizada elige a 3 de los hombres para un registro de seguridad adicional, pero los 5 hombres pasan por los controles sin incidentes. El vuelo 11 de American Airlines será uno de los más de 5,000 vuelos comerciales en los cielos en la próxima hora. El hombre a cargo de monitorear todos ellos es Ben Sliney. Él trabajó en control de tráfico aéreo durante 30 años, pero este será su primer día como gerente nacional de operaciones para la Administración Federal de Aviación. Me pusieron a cargo del espacio aéreo de la nación. Me sentía muy bien durante mi primer día en ese puesto. 7:59 a.m. El vuelo 11 de American Airlines se eleva hacia los cielos de Boston. Su ruta con destino a Los Ángeles lo llevará rumbo al oeste. A la atención de la cabina de la clase económica se encuentra la asistente de vuelo número 3, Betty Ong. Con el vuelo con solo la mitad de pasajeros posibles a bordo, el viaje debía ser bastante relajado. ...8:02 a.m. El coronel Bob Maher y su equipo se encuentran a la espera de un ejercicio de defensa aérea. Ellos no tienen idea de los eventos que se desarrollan a bordo del vuelo 11 de American Airlines. ...15 minutos después del despegue. American 11 Boston, este es Boston. ¿Pueden escucharme? El control de tráfico aéreo de Boston pierde el contacto por radio con el vuelo. American 11 Boston, este es Boston. ¿Pueden escucharme? A pesar de intentos múltiples por contactar a la tripulación durante 10 minutos, no recibe respuesta alguna. Con miles de vuelos en los cielos cada día, esto no es un evento común. A las 8:24, el control de tráfico aéreo sobreescucha un anuncio efectuado desde la cabina del piloto. Tenemos algunos aviones. Manténganse en silencio y estarán bien. Regresamos al aeropuerto. El mensaje está dirigido a los pasajeros y es inmediatamente interpretado como sospechoso por un controlador de tráfico aéreo en Boston. American 11,
8:28. El reporte llega a Ben Sliney. Nuestra experiencia con un secuestro es que usualmente termina bien. Yo no me encontraba tan preocupado por el hecho de que sucediera un secuestro. 8:34 AM. A bordo, Betty Ong, desesperada, logró hacer contacto con la aerolínea. Llamó a la central de reservaciones en Raleigh, Carolina del Norte. Mi nombre es Betty Ong. Soy la asistente número 3 del vuelo 11. Creo que hemos sido secuestrados. ¿Puede alguien entrar a la cabina de mando? No, la cabina no responde el teléfono y la puerta está cerrada. No sabemos quién se encuentra dentro. Nuestra asistente de vuelo número 1 fue apuñalada. La número 5 fue apuñalada. 8:35. El avión no responde a los controladores aéreos. Y durante los últimos minutos desvió su ruta y vuela en dirección hacia Nueva York. En el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Long Island, Dave Bottiglia se encuentra a cargo del sector 42 del espacio aéreo de Nueva York. Me dije, este será un día grandioso. El sector 42 no está muy ocupado en días con buen tiempo. Tan pronto tomé asiento, el centro de Boston llamó y dijeron, este es American 11, allí va. Vigílenlo. Ellos piensan que fueron secuestrados. Pero los secuestradores apagaron el transpondedor de la aeronave, lo que significa que Bottiglia no conoce su velocidad y altitud. Solo recibe la señal del radar primario. Lo rastreamos. Iba en dirección a Kennedy. Sabíamos que salió de su curso y esa es toda la información de la que disponíamos. 8:38 AM. Desconcertado por el silencio radial, otro controlador llama al sector noreste de defensa aérea militar. ¿Hizo algún requerimiento por asistencia militar? Sí, solicitamos asistencia de los F-15. ¿Sí? ¿Solicitó el despegue de los F-15? Sí, los F-15 desde Otis. La petición es tan poco común que llega hasta el coronel Marr. Los militares piensan que podría tratarse de un escenario del entrenamiento que esperaban. Es un evento único que un controlador aéreo civil solicite asistencia militar. Ellos normalmente deben pasar a través de las líneas de comando de la Administración Federal de Aviación. La solicitud de ayuda de un controlador de tráfico aéreo podría ser algo fuera de lo común, pero Marr la toma con seriedad extrema. Tomamos acción inmediata y colocamos a los aviones de combate en alerta en la base aérea Otis de la Guardia Nacional. Base de la Fuerza Aérea Otis, Massachusetts, localizada a 250 kilómetros al noreste de la ciudad de Nueva York, desde donde en un intento por contactar al vuelo perdido sobre el estado de Nueva York, Dave Bottiglia hace un contacto con otras aeronaves en el área. Por favor, cambie transpondedor. Pregunté si vio un vuelo de American a su izquierda y él dijo, lo vimos antes, lo teníamos a la vista, no podemos verlo más. El último avistamiento del vuelo 11 de American Airlines fue reportado justo al norte de Manhattan, ciudad de Nueva York. 8:43 AM. A bordo de American 11, la asistente de vuelo Betty Ong hace su mejor esfuerzo por informar a las personas en tierra lo que sucede a bordo de la aeronave. No puedo entrar a la cabina. ¿Se encuentra alguien allí? Aquí estamos, claro que sí. Usted hace un gran trabajo. Mantenga la calma. ¿De acuerdo, Betty? De acuerdo. ¿Qué sucede ahí, cariño? La aeronave vuela erráticamente de nuevo. Vuela muy erráticamente. Betty, hábleme. Betty, ¿se encuentra allí? Creo que la perdimos. 8:46 AM. El vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la torre norte del Centro de Comercio Mundial y golpea el edificio entre los pisos 93 y 99. 8:50. 4 minutos después del impacto.
En el centro de comando de la Administración Federal de Aviación, Ben Slaney ignora aún lo sucedido en Nueva York. Uno de los enlaces militares me informó que CNN reportó que un avión pequeño se había estrellado contra el Centro de Comercio Mundial. Sí, señor. ¿Podría mostrarme eso en la pantalla? Reporte de último minuto. Observamos una toma en vivo, obviamente muy preocupante. Ese es el Centro de Comercio Mundial. Tenemos reportes. La primera cosa que vi fue un enorme incendio. Y en mi mente, por supuesto, supe que no podía tratarse de un avión pequeño. Lo sentí en mis entrañas. Era un mal presentimiento sobre lo que observaba. 8:51 AM. Sin un reporte oficial de que el avión involucrado fuese la aeronave de pasajeros de American y su vuelo 11, los militares envían 2 aviones de combate F-15 en búsqueda de los vuelos perdidos. En el Centro de Control Aéreo de Long Island, Dave Botiglia está preocupado por otro avión, el vuelo 175 de United Airlines. El código del transpondedor ya cambió y ahora vuela erráticamente también. Subí la mirada y justo en ese instante preciso pude notar que el United 175 observaba una tasa de ascenso muy rápida. Sentí temor en ese momento. Me dirigí a mi jefe y le dije, creo que tengo uno más. 9 AM. Los F-15 de la Fuerza Aérea estadounidense se encuentran aún a 100 kilómetros de distancia en su intento por rastrear al American 11. Ahora el United 175 inicia un descenso escalofriante. Lo vimos y alguien allí llevaba el conteo en voz alta. 6,000, 4,000, 2,000, y luego dijeron, golpeó el suelo. Alguien gritó, Dios mío, ese es el Centro de Comercio Mundial. Uno más. Otro avión se estrelló. Dios mío, golpeó el otro edificio. Voló justo en contra de él. Una explosión. Dios mío, se estrelló justo en el centro del edificio. A las 9:03, el vuelo 175 se estrella contra la Torre Sur. El pánico se apodera del Bajo Manhattan. El coronel Bob Marr se sorprende mucho al ver las noticias por televisión. En ese instante nuestra mentalidad completa cambió. Ahora Nueva York se encontraba bajo ataque. Esto no es un juego de guerra, es la dura realidad. Él envía los F-15 directo hacia Manhattan. Esa es el área. Quiero que vayan allá y aguarden. 9:04. En el centro de comando de la Administración Federal de Aviación, Ben Slaney, en su primer día como gerente nacional de operaciones, enfrenta un reto inimaginable. Ahora, todos los aviones en el cielo me parecían sospechosos. Inmediatamente ordené que todos los aviones a nivel nacional aterrizaran de inmediato. Esto significaba que ningún avión en el país podía despegar y utilizar nuestro espacio aéreo. 9:05 AM. El radar primario capta el vuelo 77 de American Airlines en su ruta de Washington hacia Los Ángeles y muestra que se encuentra a kilómetros fuera de su curso. 11 minutos antes, el vuelo comenzó a desviarse de su ruta programada, cuando apagó su transpondedor y el contacto de radio se perdió. Ahora es solo un pequeño punto en las pantallas del radar. El vuelo regresa con rumbo al este y se dirige hacia la capital de la nación. Los aviones de combate F-15 llegan a Manhattan. Es una escena de devastación. Al mismo tiempo, a 500 kilómetros de distancia en la base Langley de la Fuerza Aérea de Virginia, otros 2 aviones de combate, unos F-16, son enviados a la búsqueda del vuelo 11. A las 9:32, el vuelo 77 de American Airlines aún se dirige al este hacia la capital de la nación.
Tuvimos 11 reportes de aviones secuestrados en el área, por lo que intentábamos determinar cuáles eran más creíbles y cuáles no. Fue entonces que decidimos que lo mejor era asumir que quizás Washington D.C. sería un blanco. Únicamente a las 9:36, cuando ya se encontraban a 240 kilómetros de Washington, D.C., los jets son desviados hacia el American 77 y al espacio aéreo de Washington. ...9:37 AM. Dios mío. Dios mío. Vemos una escena en vivo desde Washington y vemos humo que brota desde el Pentágono. Al ver los cuarteles generales de defensa estadounidense en llamas, Ben Sliney toma acción decisiva. 3 eran simplemente demasiados que soportar sin hacer nada al respecto. No podía controlar físicamente las aeronaves, pero ciertamente podía sacar a todos los aviones de los cielos. Soy Ben Sliney, a cargo del control de tráfico aéreo. Fue en ese momento que ordené que todas las aeronaves debieran aterrizar en el aeropuerto más cercano sin importar su destino. Más de 4.000 aeronaves sobre el espacio aéreo estadounidense comienzan a aterrizar. Es una acción sin precedentes. Se me cruzó por la mente que por supuesto podrían despedirme por esa orden, pero en realidad no me preocupé demasiado por eso. Aún durante el aterrizaje de todos los vuelos, a las 9:44 los controladores de tráfico aéreo distinguen un cuarto avión. El vuelo 93 de United, el cual sigue un patrón de vuelo siniestro. United 93 se había desviado de su ruta de vuelo y cambió el código en su transpondedor. Ruta desde Newark hacia San Francisco, el vuelo fue contactado 20 minutos antes por personal de United en tierra, advirtiendo a los pilotos sobre posibles intrusiones a las cabinas de vuelo. 9:59. En el Centro de Comercio Mundial. ¡Oh, allí va! ¡Se derrumba! ¡Se derrumba! La torre sur de 110 pisos de altura colapsa. Los controladores de tráfico aéreo se esfuerzan por saber si el vuelo 93 de United fue secuestrado. Incluso en esos momentos finales existía la posibilidad de que se tratase de una falla eléctrica a bordo del United 93 y que la aeronave intentase aterrizar en algún aeropuerto y que no tuviese medio alguno de comunicación. Sliney puede solo rastrear el avión mientras este aparenta dirigirse hacia el área de Washington, D.C. Los cazas F-16 de la Fuerza Aérea estadounidense se apresuran a montar un patrullaje defensivo sobre la capital de la nación. Mientras observábamos al United 93, recibimos un reporte sobre un avión en el área y de una gran columna de humo que salía de la tierra. Debimos asumir que ese avión fue el que se estrelló al oeste de Pensilvania. El avión cae a tierra a solo 20 minutos de vuelo de Washington, D.C. Todos los 44 pasajeros y tripulantes mueren. Estas son las primeras imágenes que nos llegan. Los reportes iniciales indican que no hay sobrevivientes. 25 minutos más tarde, en el centro de Manhattan, la torre norte del Centro de Comercio Mundial se desploma. En un espacio de tiempo de solo 102 minutos, los 4 aviones secuestrados cobran la vida de casi 3.000 personas. Y antes que el polvo se asiente, la mayor investigación criminal en la historia estadounidense da inicio. Hay literalmente miles de pistas potenciales que el equipo contraterrorismo del FBI deberá seguir. Pruebas dispersas en los 3 sitios de los accidentes.
Pero cuando el primer gran éxito llega, este está lejos de las escenas de devastación. Ken Maxwell es uno de los agentes más experimentados del FBI en Manhattan. Mohamed Atta, quien se encontraba a bordo del vuelo 11 de American, dejó su bolso. No fue algo intencional. Su bolso no logró el vuelo de conexión de Portland, Maine, y ese bolso fue un tesoro de información y pruebas que lo identificaban directamente como uno de los cabecillas. Con el uso de esta información, a un equipo de miles de agentes especiales del FBI le toma únicamente 72 horas colocar las piezas de una red de 19 secuestradores sospechosos, todos ellos con nexos a un enemigo jurado de los Estados Unidos, Al Qaeda, y al líder del grupo, Osama Bin Laden. Pero ¿cómo pudo la red más sofisticada de seguridad del mundo fallar en contrarrestar esta amenaza bien conocida y en prevenir los secuestros y sus trágicas consecuencias? Ahora, al retroceder en los acontecimientos de este día y al profundizar en la investigación, podemos revelar el catálogo de errores que dejaron a los Estados Unidos abierto de par en par para el ataque más devastador en tierra estadounidense en la historia de la nación. A poco más de un año después de los ataques, el presidente George W. Bush crea la Comisión del 9/11. Como consejero superior de la Comisión 9/11, Farmer John se encarga de investigar los hechos del día en detalle forense. No puedes ejercer en el cumplimiento de la ley tanto tiempo como yo lo hice, sin que el 9/11 te afectase profundamente. Recuerdo haber pensado al final de ese día, ¿qué fue lo que sucedió? Y esa pregunta me obsesionaba. Los Estados Unidos gastan billones de dólares en sistemas militares y de inteligencia para salvaguardar a la nación. Y corresponde a John Farmer responder a la pregunta de si esos sistemas debían ser capaces de detener a los conspiradores del 9/11. Casi 2 años antes de los ataques, una operación de vigilancia de la Agencia Central de Inteligencia en Yemen estableció que 2 de los secuestradores, Al-Midhar y Al-Hazmi, poseían fuertes lazos terroristas. El teléfono de la familia de Midhar había sido interceptado, por lo que existía información sólida que vinculaba a Midhar con Al-Qaeda y a Hazmi con Midhar. Algunos meses después, la Agencia Central de Inteligencia eventualmente rastreó a Midhar hasta Dubái. Los agentes irrumpieron en su habitación de hotel. Ellos descubren que Midhar posee una visa que le permite entrar y salir de los Estados Unidos a placer. A los pocos días, ellos siguen un rastro hasta Kuala Lumpur, Malasia, en donde uno de ellos es fotografiado durante una reunión de Al Qaeda. Una reunión se llevó a cabo en Malasia. Esta fue vigilada, pero luego perdieron su rastro. Hasta este punto, el sistema había funcionado. La Agencia Central de Inteligencia había identificado una amenaza extranjera para los Estados Unidos. Pero es aquí en donde la conspiración se fuga por entre las grietas del sistema de inteligencia estadounidense. Si Al-Midhar utiliza su visa para operar en territorio estadounidense, su manejo será la responsabilidad del FBI. Pero hasta que Midhar se encuentre en los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia mantendrá un interés exclusivo en él y no compartirá detalles clasificados de su caso. Esta falta de comunicación entre agencias no es un descuido, es una cuestión política. Allí estaba la pared, la llamada pared, en donde los agentes que se dedican a la recolección de inteligencia son separados de los agentes dedicados al cumplimiento de la ley. Antes del 9/11, la pared existía, pues la evidencia obtenida a través de vigilancia de inteligencia o espionaje era percibida como inadmisible en un tribunal de ley estadounidense. Pero de la forma que realmente funcionó es que la pared se convirtió en excusa para no compartir la información.
19 meses antes de los ataques del 9/11, Al-Midhar y Al-Hazmi se mudan a un apartamento en San Diego, California. La Agencia Central de Inteligencia sabe que Midhar y Al-Hazmi se encuentran en el país, pero no siguen los movimientos precisos de los hombres. Ese sería un trabajo para el FBI, pero el buró no está enterado que los hombres se encuentran en los Estados Unidos. Durante más de un año, ambos pueden desplazarse sin problemas por el país. Esa es otra falla de la burocracia justo allí. Si las cosas hubiesen funcionado a la perfección, el FBI habría ido tras ellos, pero no sucedió así, y cuando ambos llegaron a los Estados Unidos, lo hicieron sin ser notados. No es la única oportunidad perdida que la comisión descubrió. 3 meses antes de los ataques del 9/11, un momento crítico da lugar durante una reunión convocada con carácter extraordinario entre la Agencia Central de Inteligencia y el FBI, en la que se analizaron ataques terroristas previos. Agentes de la Central de Inteligencia muestran a sus colegas del FBI unas fotografías de las conexiones de Al-Qaeda que incluyen a Al-Midhar. El FBI desea saber más. Debido a la pared, al FBI no se le proporcionaron algunos datos importantes para frustración enorme de sus agentes. A pesar que el personal encargado visualizó la amenaza, los sistemas existentes hicieron casi imposible que la pudiesen combatir con efectividad. Existe un correo electrónico famoso que envió un agente del FBI que decía: en algún momento habrá cadáveres sobre las calles y a nadie le importará la existencia de esta pared. Ellos sabrán que nosotros no hicimos nada al respecto. 14 días para el desastre. Fuentes internas del FBI les avisan sobre la amenaza potencial de un ataque a Al-Qaeda y el FBI lleva a cabo una investigación propia. Supimos que Al-Qaeda planificaba algo y serían operativos conocidos de Al-Qaeda. 2 hombres con nexos conocidos con Al-Qaeda se encuentran en los Estados Unidos, pero la Agencia Central de Inteligencia aún no comparte información sobre ellos. Sin la información adecuada, la cacería del FBI por los hombres es solo uno de los cientos de recursos de investigación y un solo agente ha sido encargado para efectuarla. Al-Midhar y Al-Hazmi no son encontrados. Saber que estas personas residían en los Estados Unidos habría sido de inmenso interés investigativo para el FBI. Septiembre 11 de 2001, a 2 horas del desastre. 5 hombres se registran para el vuelo 11 de American Airlines con destino a Los Ángeles. 3 de ellos son escogidos por el sistema de preselección asistida por computadora o CAPS por sus siglas en inglés. El algoritmo computarizado utiliza factores tales como la edad, nacionalidad y registros de viajes para identificar a individuos de alto riesgo potencial. Si un pasajero era seleccionado por el sistema CAPS para escrutinio, en esos días consistía en un registro más minucioso. Preguntas sobre su itinerario, destino de su viaje y saber qué contenía su equipaje. Ninguno de los secuestradores se encontraba en las listas negras de la Administración Federal de Aviación, lo que les habría prohibido llegar hasta el avión, y varios de los secuestradores logran abordar el mismo mientras en su equipaje o en sus ropas portaban cuchillos o trinchetas. Existían regulaciones sobre la longitud de las hojas. Si esta medía menos de 10 centímetros, no se consideraba una arma peligrosa. Durante los próximos 45 minutos, 14 secuestradores más se registran en otros 3 vuelos en ciudades por todo el noreste estadounidense. 3 más de ellos fueron escogidos por el CAPS y varios de estos secuestradores también portaban trinchetas. Aún así, a todos se les permite abordar sus vuelos. Deben comprender que los procedimientos en vigor entonces no contemplaban que los secuestradores intentarían destruir los aviones. En situaciones previas, los secuestradores habrían capturado aeronaves comerciales para obtener un poder de negociación, no para misiones suicidas. Nadie está preparado para un ataque mortal desde los cielos. Una vez en el aire, para los secuestradores se trató de una simple cuestión de tomar el control de las aeronaves.
32 minutos antes del primer impacto. Los secuestradores inician su maniobra. Si los secuestradores hubiesen demandado entrar a la cabina de mando, el protocolo vigente indicaba abrir la puerta y permitir su ingreso. La teoría era que no se debía arriesgar la vida de nadie. De nuevo, la teoría no aplicó a misiones suicidas. Los 19 secuestradores toman el control de 4 aeronaves comerciales y las convierten en misiles guiados. Desde este momento no existe nada que compañía aérea alguna o los controladores de tráfico aéreo pudiesen hacer por detenerlos. La última línea de defensa parecería ser la milicia estadounidense, la más grande y mejor equipada fuerza aérea en el mundo. Pero si ésta había de actuar, necesitaba saber que existía una amenaza. Por esto, la investigación de John Farmer revisa el proceso de cómo los militares podrían involucrarse en caso de un secuestro. Existía un protocolo en caso de secuestros, por medio del cual los militares serían contactados y potencialmente aviones de combate podían ser enviados. De acuerdo a los estatutos, los controladores de tráfico aéreo debían contactar a los de la Administración Federal de Aviación en Washington. Luego, una cadena de comunicación seguiría antes que la autorización para un envío de aviones de combate fuera decretada. Si este protocolo hubiese sido respetado durante el 9/11, los aviones de combate podrían haberse encontrado aún en tarmac hasta mucho después de que el cuarto avión se hubiese estrellado. Ellos básicamente hicieron caso omiso al protocolo ese día. 9 minutos para el desastre. Farmer descubre que, contrario a la burocracia que obstaculizó a la Agencia Central de Inteligencia y al FBI, el control de tráfico aéreo desechó el libro de estatutos. Un controlador aéreo se preocupó tanto que llamó directamente a una base aérea local en Roma, Nueva York. Sí, un segundo. El coronel Bob Marr debe manejar la situación. La primera llamada que recibí fue de un controlador civil en la central de Boston, quien dijo: tengo un problema y necesito más ayuda, acudiré a los militares. 8 minutos para el desastre. Los militares fueron notificados, pero eso no desencadena una reacción armada automática. Marr aún requiere de una orden de un oficial superior antes de poder contar con los aviones de combate. Las acciones tempranas de un controlador aéreo que pensó con rapidez golpean la pared de ladrillos de la burocracia militar. Me quito el sombrero ante él, pues él pensó en una iniciativa que no se vio reflejada en la cadena de eventos más adelante. Marr aguarda por la autorización. Minutos después, él consulta con su superior inmediato y ambos acuerdan que no pueden esperar más tiempo. La orden de envío de aviones de combate vino de Nueva York y el comandante en la sala dijo: obtendré la autorización después, debemos hacer esto ahora. Segundos para el desastre. Marr ordena el envío de 2 aviones de combate. Desde el final de la Guerra Fría, la rapidez de la fuerza de respuesta de Estados Unidos ha sido reducida. Únicamente 4 aviones esperan por la orden para defender a la mitad de la costa este de los Estados Unidos. Los más cercanos se encuentran en la base de la Fuerza Aérea Otis en Cabo Cod, Massachusetts, a 250 kilómetros de distancia de la ciudad de Nueva York. Mientras el primer avión comercial impacta contra el Centro de Comercio Mundial, los pilotos militares aún aguardan por la orden de despegue. Los F-15 alzan vuelo desde Otis 7 minutos después del primero de los ataques. Farmer luego examina cómo la milicia respondió a los ataques en progreso minuto a minuto. Lo que encuentra es extraordinario. Aún después del primer impacto, ninguna autoridad tenía conocimiento que el American 11 se había estrellado contra la Torre Norte. Los aviones de combate deberán seguir su ruta hacia el área de Nueva York tan rápido como sea posible. Asegúrense que la Administración Federal de Aviación despeje la ruta todo el trayecto. Si lo encontramos, lo interceptaremos. Aún si hubiese estado todavía en el aire, encontrar al American 11 habría sido un problema para los militares. Los radares militares fueron ajustados para vigilar los cielos fuera y lejos del territorio estadounidense en su búsqueda por amenazas, no para rastrear aviones comerciales. Estos nunca se consideraron una amenaza antes.
Por lo que cualquier piloto de combate quien buscase un avión comercial necesitaría ser guiado por controladores aéreos civiles. El procedimiento demandaba una cooperación cercana entre dos organizaciones muy diferentes. Existía un problema de comunicación, pues las agencias realmente no estaban acostumbradas a trabajar en conjunto. No podíamos efectuar llamadas de larga distancia. Acostumbramos a llamar a teléfonos militares. Necesitábamos hablar con tantas personas que debimos crear nuevas líneas de comunicación. 9 a.m. Los dos F-15 se aproximan a la ciudad de Nueva York. La idea de que alguien volase un avión secuestrado para una misión suicida aún no pasa por la cabeza de nadie. Era simplemente inimaginable que un avión pudiese ser dirigido contra un edificio, por lo que continuamos con nuestros esfuerzos por intentar localizar el vuelo perdido. 1 minuto para el segundo impacto. Las autoridades aún reaccionan acorde a reportes confusos sobre el primer avión siniestrado, el American 11, el cual suponen aún vuela sobre o en los alrededores de la ciudad de Nueva York. Tenemos al American Airlines 11. Creemos tenerlo justo al este de Nueva York. Por unos momentos pensaron haberlo rastreado a lo largo del río Hudson, pero luego desapareció. Los cazas F-15 patrullan aún la costa en búsqueda de un avión que ya no existe. Ahora, la segunda aeronave comercial secuestrada, el vuelo 175 de United, se encuentra a instantes de estrellarse contra las Torres Gemelas. En realidad, no nos dimos cuenta que existía otro problema hasta que pudimos presenciarlo por televisión, aunque no lo crean. Ahora Estados Unidos sabe sin lugar a duda que se encuentra bajo un ataque directo. Para este momento, la estructura del Comando Nacional, políticos experimentados y militares deberán entrar en acción. Reportes de noticieros del mismo día y de las semanas siguientes sugieren que una respuesta coordinada fue desencadenada instantáneamente y que estuvo cerca de frustrar los ataques consiguientes. Lo que se dijo al público fue que los primeros 2 aviones se estrellaron ante nuestra sorpresa contra el Centro de Comercio Mundial, pero que para el tercer vuelo, la estructura nacional de comando se había reafirmado y había respondido ante la conmoción. Se habrían enviado aviones cazas en respuesta a un reporte que un tercer avión, el American 77, se dirigía a Washington, y que nosotros solo estuvimos demasiado tarde para interceptar ese vuelo. En los meses siguientes al 9/11, esta fue la versión oficial respecto al tercer avión secuestrado. Pero la comisión del 9/11 revela el verdadero rostro de los hechos. Las diferentes estructuras del gobierno comenzaron a hablar entre sí mismas. El presidente inició pláticas con el vicepresidente. Richard Clark, de la Casa Blanca, efectuó una videoconferencia con personas a su nivel en varias agencias. El problema radicaba en que nadie hablaba entre esas diferentes instancias. Sin un liderazgo decisivo por parte de la estructura nacional de comando, las personas en tierra debieron hacer su mejor esfuerzo. Lo que encontramos fue que no hubo reporte alguno a los militares de que el American 77, el tercer avión, hubiese sido secuestrado. El primer reporte fue que un avión había desaparecido y antes de que se estrellara, otro reporte afirmaba que un avión no identificado volaba cerca del Pentágono, pero ningún reporte decía que el American 77 había sido secuestrado. Respecto al vuelo 93 de United, el cuarto avión secuestrado, la versión oficial de que las autoridades tenían todo bajo control es mucho más categórica. Lo tenían en el radar, tenían las autorizaciones para interceptar al avión y para derribarlo. Pero cuando John Farmer revisa las grabaciones militares, una historia muy diferente sale a la luz. La investigación de Farmer descubre que en las esferas más altas de autoridad, nadie en tierra tomaba las decisiones relevantes para lo que acontecía. Desde la perspectiva del centro de comando y la mía, no existía nadie en el país que supiese lo que ocurría. La verdad es que la estructura nacional de comando probó ser irrelevante en ese momento crítico. La verdad espeluznante del 9/11 es que las únicas personas que hicieron una diferencia fueron aquellos civiles en la línea de fuego.
el control del tráfico aéreo y las tripulaciones y pasajeros a bordo de los aviones secuestrados, la última línea de defensa. Ahora podemos revelar la serie crítica de fallas que permitieron que este ataque terrorista sobre suelo estadounidense sucediera. 20 meses para el desastre. 2 presuntos activistas de Al Qaeda se mudan a California. Pero la falta de comunicación entre las agencias de inteligencia significó que el FBI no supo que estos ingresaron al país. 14 días para el desastre. El FBI da inicio a una cacería, pero es un esfuerzo menor y es demasiado tarde. 2 horas para el desastre. En 3 aeropuertos diferentes sobre la costa este de los Estados Unidos, 19 secuestradores se registran para sus vuelos. Algunos son seleccionados para un escrutinio adicional, pero a todos se les permite abordar sus aviones con armas a su disposición inmediata. 32 minutos para el desastre. A bordo del vuelo 11 de American Airlines, los secuestradores utilizan sus armas para tomar control de la aeronave. 9 minutos para el desastre. La única respuesta significativa a los secuestros llega desde un controlador aéreo en Boston, quien inmediatamente sobrepasa los protocolos normales y hace contacto directo con las fuerzas militares. 3 minutos para el desastre. Mientras las autoridades luchan por encontrar al American 11, Betty Ong se esfuerza por proveer información a las personas en tierra, pero su esfuerzo es en vano. Segundos para el desastre. El coronel de la Fuerza Aérea Bob Marr toma el riesgo y envía 2 cazas F-15 desde la base aérea Otis, pero es demasiado tarde. A las 8:46, el vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la torre norte del Centro de Comercio Mundial. 17 minutos después, a las 9:03 am, el vuelo 175 impacta contra la torre sur. El vuelo 77 golpea el Pentágono a las 9:37, 51 minutos después del primer impacto. Lo único que detuvo a los secuestradores del vuelo 93 de United Airlines fue el esfuerzo heroico de sus pasajeros y tripulantes. Su lucha finalizó cuando el avión finalmente se estrella en un campo a las afueras de Pittsburgh a las 10:03. Las instituciones que debían proteger a los Estados Unidos se vieron incapaces de contrarrestar una amenaza que nunca imaginaron. La información vital no fue compartida entre agencias. Sería casi injusto señalar a un responsable, a una agencia en particular, porque una persona en el FBI supiese algo, otra persona dijo algo más. Pienso que fue una falla del gobierno como un todo. Cada agencia gubernamental luchó aun cuando carecían de la información precisa. No supimos qué era lo que sucedía. Nunca lo supimos, nunca pudimos resolverlo. Y sin una dirección adecuada, los militares no fueron capaces de intervenir. No existía el tiempo suficiente para llevar a cabo lo que debíamos hacer. Los cazas no podrían haber derribado ninguno de los aviones, pues nunca estuvieron a la distancia requerida para disparar. Casi 3.000 personas murieron el 11 de septiembre de 2001. Este ataque relativamente simple frustró todos los sistemas costosos con los que contábamos. Pienso que debido a eso nos sorprendió mucho. Desde la tragedia del 9/11, cada agencia gubernamental relacionada sufrió cambios radicales. Las agencias de inteligencia fueron obligadas a trabajar en una forma cercana y coordinada. La seguridad en los aeropuertos ha sido reforzada. Los radares de operaciones de tráfico aéreo, militares y civiles han sido fusionados y ahora hablan un mismo idioma. Aún está por verse si las lecciones fueron aprendidas y si los Estados Unidos se encuentran ahora a salvo. Pienso que nuestro sistema de inteligencia es más eficaz ahora, pero eso no significa que estemos protegidos contra amenazas inesperadas, sin importar de qué se trata.